Ya estamos de regreso. Bueno, realmente estamos muy contentos porque estamos de manteles largos el día de hoy. Nos acompaña la doctora Claudia Maldonado Trujillo. Ella dirige un centro regional, CLIR se llama, para América Latina, enfocado en políticas públicas, en las que es, por supuesto, experta, y viene también con ella la directora de Planeación y Evaluación de CEDESU, Patricia Morales. Bienvenidas ambas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué la trae a Guanajuato, doctora? ¿Qué anda haciendo por aquí? Pues muchas cosas. Traemos una información sobre un proyecto de colaboración del Centro CLIR con el gobierno de Guanajuato, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Social, en el que buscamos generar un espacio de aprendizaje sobre innovación en política social que realmente se orienta al bienestar. Para esto, con una coincidencia muy afortunada de orientación a resultados, la preocupación por orientación a resultados, que es un mandato importante del Centro CLIR, conocimos la iniciativa del gobierno de Guanajuato de plantear debates innovadores en política social y poner al ciudadano y al bienestar subjetivo, que a veces se vincula con aspectos no materiales, pero que afecta fundamentalmente la calidad de vida, como un eje importante de discusión de política pública. Si ustedes evalúan la eficacia de las políticas públicas. Vale la pena que explique de qué se trata. Claro. CLIR. CLIR es un centro que promueve el fortalecimiento de capacidades en evaluación, gestión por resultados y monitoreo en toda América Latina. ¿Cómo hacemos esto? Con 3 tipos de actividades. Capacitación, aprender qué es evaluación, qué es monitoreo, qué es gestión por resultados. El famoso tema de lo que no se mide no se mejora. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y uno que yo agregaría que los programas públicos no funcionan hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, y el otro tema, grandes cantidades de presupuestos se están destinando en todos nuestros países, México no es la excepción, a políticas públicas. Y yo creo que es importantísimo saber que esos recursos lleguen, ¿no?, a lo que van enfocados. La lógica de CLIR es apoyar a los países de la región a contestar las preguntas básicas que no tienen respuesta. Cumpliendo sus objetivos, los rubros presupuestales en los términos en los que se planteó originalmente. Los bienes y servicios que presta el Estado alcanzan la cobertura necesaria para generar mejora social. La calidad de los bienes y servicios que presta el Estado responde a la necesidad real y a las demandas de los usuarios o de los ciudadanos. Todas estas preguntas no las sabemos contestar porque no tenemos elementos de evaluación y monitoreo. ¿Y en otros países lo hay? ¿Hay avances? Bueno, de hecho, una de las razones por la que el Centro CLIR se queda en México es porque se reconoce con la Ley General de Desarrollo Social y la creación de Coneval a México como un pionero en estos temas. Somos pioneros en la formación de instituciones, pero por supuesto generar que esto sea una práctica cotidiana, utilizada para el aprendizaje es algo distinto. A veces vemos, déjeme que le interrumpa, el gran tema es, bueno, hay mucho dinero enfocado a los programas contra la pobreza, pero la pobreza no se abate, tenemos más pobres. Bueno, ese es como el gran tema marco, digamos, pero si no medimos, y así lo quiero entender lo que usted me dice, cada uno de los programas, cada una de las aplicaciones, pues no llegamos a este resultado, ¿no? Claro. O sea, se trata de entrar a las tripas. ¿Sí? Se trata de hablar con honestidad sobre los alcances y límites de las intervenciones públicas. Y el ejemplo de pobreza que sugieres es muy importante en el caso de México. A partir de la medición multidimensional de la pobreza y la creación de Coneval con la Ley General de Desarrollo Social, tenemos confianza como ciudadanos que los indicadores de pobreza no son cuentas felices de los gobiernos que salen o cuentas horrorosas de los gobiernos que entran. Se trata de una medición rigurosa, exacto, que no sepamos realmente cómo vamos en el tema del combate a la medición de la pobreza. Y que cuando hay indicadores, podemos saber en dónde estamos respecto al objetivo o respecto al punto de origen. Trascendiendo además periodos gubernamentales, por supuesto, porque eso es lo que nos afecta mucho, ¿no? Porque estamos hablando de el cumplimiento de derechos sociales. No es un tema de colores, claro. Es una preocupación que tendría que difícil ser del separar, Estado. Porque sí se Estado, usa, ¿no?, mucho como propaganda de un régimen que busca, no sé, ganar su congreso, etcétera, cómo van este tipo de políticas. Bueno, y aquí en particular en Guanajuato, y nos acompaña también Patricia, ¿cómo encuentra lo que se ha venido haciendo? O sea, se creó ya una Secretaría de Desarrollo Social, tiene varios gobiernos ya, ha habido una continuidad. ¿Vamos bien en el tema de medir lo que se invierte en Guanajuato?
Bueno, esa pregunta no la puedo contestar ahorita, porque no tenemos los resultados de evaluación y los indicadores para sostener argumentos de este tipo. Lo que hemos visto es que hay interés de la propia Secretaría de promover la agenda de evaluación, de contar con una línea base que permita medir el punto de partida del desarrollo social de Guanajuato para saber si avanzamos o no. Es decir, el parámetro de éxito o de avance es en relación a un punto de partida y a un sentido del destino. Esos dos puntos que existen, por ejemplo, de INEGI, se tienen que crear. ¿Sirven o no sirven para eso? Por supuesto, los indicadores, INEGI tiene metodologías robustas para identificar muchas variables con precisión, pero no todo lo que capturan esos indicadores son los objetivos o las variables a las que ciertas políticas públicas quieren, en las que quieren incidir. Entonces, básicamente, estamos hablando de tener métricas de desempeño para el cumplimiento de los objetivos gubernamentales. ¿Y cuáles métricas sirven y cuáles no? Depende del objetivo gubernamental. En el caso del bienestar subjetivo, que es el tema importante para la planeación en Guanajuato y es el tema que nos convoca en el Congreso, del que vamos a hablar seguramente en unos segundos, claro, es incorporar variables cualitativas en la calidad de vida de los ciudadanos y que eso sea un parámetro de decisión y también una orientación para las políticas públicas. No únicamente medir, no sé, ingreso, etcétera, sino cómo se siente la gente. Decir, ¿qué nos importa? El ingreso, su distribución, la percepción de seguridad, el sentido de comunidad, son cosas que afectan nuestro bienestar, pero que no se plasman de manera fácil en indicadores o en… Entiendo que ustedes hicieron encuestas, todo el año pasado estuvieron haciendo encuestas. Sí, estuvimos haciendo encuestas en las zonas que focalizamos, donde identificamos que se encuentran las condiciones de mayor rezago en el estado de Guanajuato. Levantamos 77,000 encuestas. Y justamente lo que… Un ejercicio inédito, hasta donde yo sé. Sí, ¿no? Por supuesto. Primero, bueno, hicimos el ejercicio estadístico para saber la situación que las fuentes oficiales nos indican, ¿no? Pero luego fuimos a campo y corroboramos cuál es la situación real de esas personas. Y ahora estamos en… ¿Y hubo variables cualitativas, así como las que mencionó la doctora? En esa ocasión no, ocasión no, porque nos abocamos justamente a los aspectos más tangibles del desarrollo, que son las dimensiones que mide Coneval. Estamos hablando de ingresos, salud, educación, pero estamos en un siguiente ejercicio de un levantamiento de línea de base de la política social. Ese es un ejercicio más reciente que estamos todavía realizando, en donde sí estamos contemplando aspectos cualitativos y aspectos de la parte de desarrollo humano en cuanto a bienestar subjetivo. Sí estamos ya recolectando esta información para en un momento posterior poder medir cuáles son los resultados de la política social, dado que estamos incorporando estas dimensiones de bienestar subjetivo. Muy bien. Doctora Maldonado, platíqueme del Congreso, ahora sí. Sí, yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que señala Patricia. Estos elementos nos permiten conocer con certeza y con objetividad si realmente los programas públicos han contribuido o no al objetivo explícito y al uso de recursos públicos para no obstante que lo pegarle cualitativo a variables, ¿no? Si tenemos una metodología que captura una dimensión cualitativa con validez, podemos hablar de una medida creíble. ¿Cómo se siente la gente? Diferencia entre lo subjetivo y lo cualitativo es que tenemos elementos para sumar las subjetividades y decir, en promedio, los guanajuatenses nos sentimos vulnerables en esto y con una mejora relativa en relación a otra dimensión. Claro. Entonces ahí sí creo que sí se vale, y también es importante rescatarlo porque hay una dimensión del desarrollo que no es estrictamente material, y de ahí yo creo que la iniciativa es innovadora, es ambiciosa, porque el paso siguiente es, si ya encontramos las variables cualitativas, ahora pensemos en instrumentos creativos para incidir en estas variables cualitativas. Que puedan incluso llegar a modificar la forma en que se ejercen los presupuestos. Ese es por supuesto. El presupuesto público es la decisión política por excelencia. Entonces, al arriesgarse a evaluar, los gobiernos también están abriéndose a la posibilidad de reconocer que han hecho las cosas mal o no tan bien. Al arriesgarse a evaluar, los gobiernos están abriendo la oportunidad de aprender y también están sometiéndose a la discusión honesta y franca, a la zona franca, para discutir los alcances y los límites de la intervención gubernamental. Pero el sentido de la evaluación, más que castigar o premiar, es promover el aprendizaje.
es tan útil identificar lo que no funciona, quizá más útil identificar lo que no funciona para repensar, porque los problemas sociales ahí están y no se van, y las demandas ciudadanas ahí están. Identificar qué instrumento se queda corto es muy útil para tomar decisiones. ¿Y qué seguiría aquí en Guanajuato? O sea, ¿cómo seguiría esto bajando, aterrizando? Lo que estamos, en términos generales, yo no veo razón para la que en Guanajuato pasen cosas distintas de lo que ha sucedido en gobiernos que quieren tener trabajo pionero en esto. Requiere un esfuerzo brutal de cambio de chip en la ciudadanía, en los funcionarios públicos, en la forma en la que se procesa la información, etcétera. Y es un proceso muy largo de aprendizaje, porque en realidad le estamos cambiando la columna vertebral al quehacer gubernamental. O sea, ¿cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en presupuestos. esto? O sea, ¿dónde ya podríamos decir que ha avanzado más? A ver, es un proceso continuo. En América Latina, México, Colombia y Chile se consideran pioneros o los países más avanzados en temas de orientación a resultados con el sistema de evaluación del desempeño, en la institucionalización de la evaluación y en el uso de información pública. México tiene una ley de acceso a la información pública de vanguardia. Ahora, esos son procesos continuos, porque ¿cuándo termina la necesidad de identificar si cumplo mi función adecuadamente o no? Nunca termina. Y el conocer más sobre el desempeño gubernamental genera más preguntas. Entonces, no quiero decir, bueno, decía Keynes que en el largo plazo todos estamos muertos, pero sí quiero señalar que no es una cosa que surge por arte de magia, Pero que el cambio requiere de chip continuidad. sí, porque ahí hay una inflexión, ¿no? El cambio de chip, pero se necesita un cambio de chip agregado, ¿no? Una cosa como de masa crítica, diría yo. Masa crítica en el gobierno, masa crítica con los ciudadanos, de decir, lo que importa es los resultados de los programas públicos, no los insumos, no cuánto me gasté, qué logré con lo que gasté. Cada peso público, qué diferencia hizo o no en lo que les importan a los ciudadanos. Y si me Sí, permite sí, más sí. complementar, la gran favor. ventaja de la evaluación es que te permite conocer el detalle fino de en dónde es donde tienes que mejorar. Hay diferentes tipos de evaluación de acuerdo a la etapa de vida del proyecto, de tal manera que tú puedes identificar desde un inicio cuáles son las áreas de oportunidad que tienes en cada proyecto y te dice en qué es en lo que tienes que mejorar. Esa es la gran ventaja, y el cambio de chip en Guanajuato que se está haciendo en ese sentido es que desde el gobierno estamos impulsando una política de evaluación y una visión con gestión para resultados, que justamente lo que implica es que vayamos midiendo lo que estamos haciendo. Entonces ya van caminando en ese sentido. Vamos empujando el esquema de gestión para resultados y la implementación de evaluaciones. Una pregunta, no sé qué tanto me salga del tema, pero creo que es relevante. El problema más delicado que vemos en estos tiempos en la inversión pública en general es el de la corrupción. Ahí sí no hay evaluación que valga, porque el dinero no llega a su fin, se desvía por otras razones, y la rendición de cuentas es débil todavía. ¿Qué hacer en el caso de la política social para ponerle un freno? Me imagino que no está exenta como el resto de los temas de políticas públicas. Bueno, yo ¿no? creo que tocas los grandes desafíos que tiene la gestión pública en México y en América Latina. Yo tengo la oportunidad con Clear de viajar mucho en la región y me plantean continuamente estas preguntas. Y la respuesta corta es, si hay información pública, creíble, accesible y útil sobre el desempeño gubernamental, hay una herramienta natural de rendición de cuentas por resultados. Con los temas de inversión pública, pues muy intuitivamente hay algún dicho que dice que uno no puede servir a dos amos. Entonces, si uno está canalizando la inversión pública o los proyectos productivos o cualquier instrumento de política pública con una lógica distinta a su objetivo explícito, que es proveer bienes y servicios al ciudadano, ¿qué es lo que va a pasar en el camino? Que se desvían. ¿Y cómo podemos documentar eso? Sometiendo a los programas al rigor de rendir cuentas por sus resultados. Hay muchos elementos que previenen este tipo de desviaciones. El control, por supuesto, el Estado de Derecho, la prensa, hay muchos pesos y contrapesos que obligan a la gestión pública a cumplir con estándares de la democracia, del Estado de Derecho y de los ciudadanos. Con muchas debilidades todavía. Con debilidades, por supuesto. ¿Qué se requiere? Y es más fácil decirlo que hacerlo. Un sistema integral de rendición de cuentas. No nos Que quedamos... sepamos
¿qué pasa? Sepamos seguirle la pista al dinero público desde la etapa de planeación hasta la etapa de corte de caja. Los ciudadanos tenemos derecho a cortes de caja, a decir, miren, esto es lo que se hizo con la movilización de recursos públicos. Y eso se puede documentar con mecanismos de control, en el caso del ejercicio adecuado, las licitaciones, la transparencia, etcétera, pero también sometiéndonos a la prueba de los resultados. Una de las muchas razones por las que un programa puede no generar resultados es porque tiene un objetivo implícito que no está planteado con franqueza en los planes, y el gran etcétera, ejemplo, ¿no? con el que surge la política social en México de carácter masivo presupuestalmente, que es solidaridad, que siempre se le vio como un programa electoral. Creo que eso como que nos marca durante una larga temporada, ¿no? Nos marca, y es el origen, yo creo, del avance institucional en evaluación. El origen de la Ley General de Desarrollo Social de 2004 es que se aprobó de manera unánime por un Congreso realmente plural, fue no más solidaridad. Queremos que la política social tenga padrones que sean públicos. Queremos que la política social se someta a evaluación externa, periódica y obligatoria. Y eso va generando obstáculos a este uso discrecional de los fondos públicos. Por ejemplo, ¿tú cómo estás viendo? Pero no se logra en un día, insisto. Claro. Por supuesto. La cruzada contra el hambre en México. Vamos a ver. Hay una evaluación de diseño de Coneval que ha identificado algunas tensiones. Yo creo que es prematuro aventurar hipótesis. Desde mi percepción como analista de política pública, el reto de la cruzada es amarrar una estrategia de coordinación gubernamental horizontal cuando toda la estructura del gobierno es sectorial. Yo veo ahí, antes de pensar en si es buena idea o no, la estrategia de gestión es compleja. Claro. Si se logra sortear eso, lo que nos tenemos que plantear como ciudadanos es dónde, cómo, a qué hora y con qué resultados. Y la combinación del régimen de evaluación y el acceso a la información pública nos da la oportunidad de hacer estos juicios. ¿Ustedes hacen intervenciones para conocer? Por ejemplo, ya tiene más de un año operando, casi 2, la cruzada contra el hambre. El Centro CLIR lo que hace, la cruzada. Bueno, la cruzada tiene una estrategia de evaluación que se definió desde Coneval en varias de sus etapas. Entonces, cada año vamos a conocer diferentes aspectos de la evaluación de la cruzada, que por su naturaleza es materia de evaluación. Yo creo que hay muchas cosas que se le pueden criticar y discutir. El objetivo de todo este planteamiento es que sea una discusión seria y no estrictamente politizada. Que tengamos parámetros comunes para valorar, difícil, sin duda. Que tengamos parámetros comunes para decir los claroscuros, insisto, lo que revela la evaluación son claroscuros, no programas estrella ni mágicos, pero tampoco fracasos garrafales, como es también el discurso político del detractor, del rival, de la oposición, etcétera. Lo que quiere es un justo medio que informe. ¿Qué significa informar? Que nos diga qué sigue, que nos diga qué no funcionó y sobre todo por qué y cómo lo mejoramos. Y en este punto es muy importante también agregar que una evaluación vale por su rigor académico, en la metodología que estés aplicando. Hay un rector, un normativo en materia de evaluación, hay términos de referencia que debes de seguir para tú poder contratar una evaluación, y las evaluaciones deben ser públicas. En la medida en que hacemos públicas nuestras evaluaciones. ¿Universidades, por ejemplo? ¿Pueden participar universidades? Por supuesto que sí. Y otro punto importante es que además de ser públicas, tienes que dar seguimiento a las recomendaciones que la evaluación te da. Y la atención de las recomendaciones también es un pedimento que sea público. En esos pasos es en los que tenemos que ir avanzando para evitar todos esos problemas que usted comenta. Se nos fue el tiempo muy rápido porque la conversación está muy interesante. No sé si quisieran agregar algo más antes de concluir. Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio para invitarlos al Congreso Nacional que tendrá lugar en Guanajuato 9 y 10 de septiembre, al segundo reconocimiento de buenas prácticas en políticas de desarrollo social en los ámbitos subnacionales, porque es una convocatoria a toda América Latina y la intención es traer a Guanajuato esa experiencia regional para aprender, para no inventar el agua tibia. En septiembre, especialistas de primer nivel en este tema. Especialistas de primer nivel van a venir, y a partir del reconocimiento vamos a traer experiencias de gobiernos de toda América Latina
que están haciendo cosas interesantes que pueden funcionar porque tienen orientación a resultados, que son evaluables. ¿Cualquier interesado en el tema puede asistir? Así es, y los invitamos a que revisen la convocatoria en portalsocial.guanajuato.gov.mx. La convocatoria cierra el 1 de Que puede llegar agosto. también a través de la página de la Secretaría. Ese es el portal de la Secretaría, Portal Social. portalsocial.guanajuato.gov. Y la página del Centro CLIR en el CIDE está abierta la convocatoria hasta el 1 de agosto y esperamos conseguir un cúmulo de experiencias regionales que genere un debate muy serio sobre estos temas en Guanajuato y en toda la región. Esa es la idea. Ojalá en septiembre podamos platicar contigo otra vez Con mucho y con gusto. alguno de los invitados que venga. Aquí Para que están nos las puertas platiquen abiertas, ¿no? de qué se trata las políticas que promueven el bienestar y la calidad de vida y sobre todo cómo se hacen en la vida real, Muy bien. ¿no? Más allá de las teorías. Estamos atentos además a cubrir también el Congreso. Claro que Muchísimas sí. gracias a las Gracias dos. a ustedes. Patricia, Claudia, muy amables. Muchas gracias estar por la aquí con invitación. nosotros. Yo hago una pausa, regresamos. Les dije que vamos a terminar puntuales y lo vamos a lograr, van a ver.